y la distribución. Pues bienvenidos al Museo Nacional de Arte. Mi nombre es Víctor Rodríguez Rangel. Yo soy historiador del arte y trabajo en la jefatura de curaduría de este museo, Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo soy el curador de esta exposición que se llama Territorio Ideal, José María Velasco, Perspectivas de una época. Y bueno, como curador me tocó hacer el trabajo del guión científico, seleccionar las obras que iban a estar en la exposición, la división de los temas, los objetivos de cada tema y la distribución y secuencia de temas y subtemas. La exposición abre con esta sala en la que nos encontramos. La exposición está distribuida en 5 salas con 5 temas, es decir, una sala para cada uno de los temas. Nos encontramos en el primer salón, que lleva por título temático Ciudad y sus proximidades, percepciones paisajistas, y habla un poco de lo que trata la exposición, que es una panorámica del desarrollo del género de paisaje en México entre 1830, más o menos así, en el siglo XIX, unos 10 años o 15 años después de la independencia, y la exposición abarca hasta 1920 con una obra de factura anónima que es la representación de una hacienda pulquera. Pues si bien esta exposición está representada por más de 22 artistas, José María Velasco es el pilar de la exposición, porque fue el genio de la apropiación del paisaje mexicano en el siglo XIX, es nuestro artista fundamental. Y en esta sala, Percepciones Paisajistas, Ciudad y sus proximidades, pues trata un tanto de cómo la Ciudad de México, instalada en esta cuenca de la Náhuac, en el altiplano de la República Mexicana, fue un foco de inspiración para los paisajistas, tanto mexicanos como internacionales, ya sea italianos, franceses, ingleses, que después de la independencia vinieron a nuestro territorio y generaron su percepción del paisaje. Pues bien, tomando en cuenta que esta sala abre la exposición, la pieza central de la sala será esta que está al lado mío, que se llama La Alameda de México, pintada por José María Velasco en el año de 1866, cuando nuestro artista, nuestro genio que nació en el Estado de México, era todavía apenas muy joven, de 26 años, y empezaba a destacar dentro de la Academia de San Carlos. Bueno, esta es la Alameda de México. Como ustedes pueden ver, es la representación de un espacio dentro de lo que era una ciudad muy pequeña y limitada, muy distante al tamaño que hoy en día tiene. La Alameda de México vendría siendo en aquella época el límite poniente de la ciudad, con aquella extensión de la calzada de los emperadores, o aquella que mandó a diseñar Maximiliano de Habsburgo, para llegar hasta el castillo de Chapultepec, donde él y su esposa, la emperatriz Carlota, decidieron vivir entre 1864 y 1867. Pues bien, esta obra de José María Velasco es sumamente importante porque dentro del episodio que está ocurriendo, los personajes o la acción o la escena que se lleva a cabo rodeado de este paisaje de un rincón de la Ciudad de México, podemos ver una cabalgata en la cual va Carlota con ese vestido blanco y listones de rojo, rodeada por algunos miembros del Partido Conservador vestidos como chinaco. La presencia justo que aparezca Carlota ahí ya nos establece en un tiempo y espacio, es decir, durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y la localidad nos muestra un poco lo que era el género del paisaje bajo el romanticismo que José María Velasco desarrolló, es decir, un espacio bucólico, una transparencia atmosférica que nos permite ver detalles del cielo, de las nubes, la representación naturalista del follaje, del terreno, casi los árboles pintados hoja por hoja, y vemos como alrededor del episodio de Carlota, que viene a observar los avances de la renovación y remodelación de la Alameda, podemos ver cómo hay personajes de las diferentes clases sociales de la Ciudad de México. Es decir, el paisaje romántico tiene esa cuestión de nostalgia, tiene esta situación de serenidad, donde todos los elementos de la naturaleza están integrados. Como Velasco y como su maestro italiano en la calle San Carlos, Eugenio Blandesio, lo llamaban los
reino de las ciencias naturales. El reino mineral con los terrenos, el reino vegetal con los árboles, las hierbas, y el reino animal, donde pues, obviamente están representados los caballos, por ahí podemos ver que hay unos perros, y por supuesto pues el episodio humano. Entonces hay cierta nostalgia y cierto sentido de serenidad y de armonía alrededor de este episodio político, porque es un personaje público y político que fue Carlota. Entonces el paisaje primero que no nos va a representar la realidad por sí misma, pero sí una interpretación poética a través de los estudios de los elementos de la naturaleza que nos hagan parecer que estamos viendo la naturaleza ante la naturaleza misma. Ahora bien, nos encontramos en el salón principal, en una de las 5 salas que comprenden esta exposición de territorio ideal. Aquí podemos ver los lienzos de formatos monumentales donde lucen las grandes panorámicas a campo de abierto, quizá las obras más significativas y más reconocidas por el público diverso de José María Velasco. La sala se llama Serena Amplitud Espacial, la consagración paisajista. ¿Por qué? Porque José María Velasco pertenecía a una generación de artistas formados por Eugenio Landesio. Y lo que Eugenio Landesio era que fueran trabajando con pequeños elementos de la naturaleza, con perspectivas cerradas de las ciudades, de las plazas, de los campos. Y ahora sí, como que en aspecto de la titulación de los paisajistas de su consagración era generar estas enormes amplitudes donde podemos ver con esta secuencia de escalas profundidades que nos pierden en un lejano horizonte. Pues bien, Eugenio Landesio admiraba la belleza de la cuenca del altiplano de México, como este gran valle sobre 1250 metros sobre el nivel del mar, en su corazón o en el ombligo, en medio de las grandes lagunas de las épocas de los aztecas, existía esta gran ciudad, esta pequeña Ciudad de México, rodeada de una gran cantidad de villas y poblaciones con costumbres indígenas de los alrededores, y luego estas serranías que cerraban el valle. En la experiencia de Eugenio Landesio con sus alumnos, explorando los alrededores del Valle de México, encontró que la Sierra de Guadalupe, allá por los rumbos de la Villa de Guadalupe, era la que permitía y que era posible escalarlas, como el Cerro de Santa Isabel, como el Cerro del Tenayo. Era posible escalar esas montañas y poder tener una perspectiva impactante del Valle de México de norte a sur, desde la Sierra de Guadalupe, donde estaba la antigua salida a Laredo, y teniendo por el fondo a la serranía de la Jusco en los rumbos de la salida a Cuernavaca, y así del lado derecho de estas composiciones se podía tener el enorme lago de Texcoco, mudo testigo de lo que eran los antiguos 7 lagos que existían en esta cuenca de México antes de la llegada de los conquistadores españoles, y claro, siempre en un extremo, coronando estas impresionantes y sublimes vistas, pues la presencia del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl como símbolos o signos geográficos de la identidad territorial. Hay que ver que en el terreno de la política, la Escuela de Paisaje en México va a representar la riqueza de un territorio y el poder central con el Gran Valle de México, cerrado por estas montañas que bordeaban el perímetro, como haciendo una gran olla a una altura sobre el nivel del mar. Esta altitud sobre el nivel del mar le permitía unos cielos transparentes atmosféricos de una oxigenación menor y de unos azules intensos. Pues bien, al igual que Eugenio Landesio, pues José María Velasco en su consagración paisajista va a generar sus panoramas a campo abierto del Valle de México. No puedo decirles cuántos hizo, quizá más de 10. Se hizo famoso y era contratado para generar una gran cantidad de valles de México, pero podemos decir que este que tenemos aquí desde 1877 y que por fortuna lo tenemos en el Museo Nacional de Arte, va a ser el más importante desde toda esta constelación de valles de México que realizó. Podemos ver cómo tenemos el cerro del Tenayo a los pies de la perspectiva aérea del artista,
Luego podemos ver la Villa de Guadalupe en un segundo plano, luego la Calzada de Guadalupe y de los Misterios que conecta la Ciudad de México. A la derecha de la pequeña villa de 250,000 habitantes en aquella época, los bosques tupidos de la Alameda y más para allá el bosque de Chapultepec con el castillo. Y vemos la transparencia atmosférica de este panorama, cómo se nos vienen las nubes encima que provienen del sur y le permiten dar una mayor escala de profundidad. Vemos estas grandes rocas detalladas con el dibujo y con la pigmentación que nos demuestran cómo José María Velasco asistía a la antigua Facultad de Medicina que estaba en el templo en el ex templo de la Inquisición en Santo Domingo. Ahí en la plaza de Santo Domingo estaba la antigua Escuela de Medicina, y ahí justamente José María Velasco llevaba materias secundarias para auxiliarse en sus labores de paisajista. Materias como era geología, como era topografía, como era botánica, como era meteorología. Y aquí estamos viendo cómo él trasciende con estas grandes composiciones de los paisajes, quitando toda presencia humana en el episodio central. La tradición del paisaje romántico europeo siempre tenía estos grandes panoramas, pero casi como una ley que siempre existía un episodio humano, ya fuera militar, religioso, de las escenas costumbristas. Y en esta modalidad de paisaje ya vemos cómo se desprende de todo presencia humana y sale a ver esta águila con esta presa volando cerca de una nopalera, lo que nos hace también en algunos periodos del arte ver una especie como del símbolo de la nación, del escudo nacional, con el águila devorando una presa cerca de una nopalera. Es decir, que en esta época de 1877 siempre es importante contextualizarlas políticamente. Es el primer año después de que el general Porfirio Díaz alcanzó la presidencia del país a partir de un golpe de estado contra Lerdo de Tejada. El plan de Tuxtepec que llevó al oaxaqueño a, por un golpe de estado, llegar a la presidencia. Los Estados Unidos en un principio no reconocían este nuevo gobierno ilegítimo, el de Porfirio Díaz, y por estos años amenazaban con invadir el país y movilizaban los estadounidenses tropas al norte de nuestro territorio. Este fue un pretexto para que muchos pintores de figura en la academia generaran obras que tenían que ver con los valores de la identidad republicana, como obras que tenían que ver con la época de los aztecas, con la fundación de México Tenochtitlan, y parece que dentro del paisaje José María Velasco hace un eco con esta presencia de una especie de símbolo nacional, con el nopal y con el águila llevando en el pico una presa, y con los elementos como las biznagas, este tipo de vegetación cactácea de desierto y de semidesierto, que ya empezaban a caracterizar hacia el interior del país como en el exterior a la vegetación arquetípica de lo mexicano. Pues bien, nos encontramos en la segunda sala de esta exposición, José María Velasco, perspectivas de una época. Quiero contarles un poco que esta exposición se abrió en el 2014 y es, por fortuna, permanente, aunque se integran obras, salen otras obras, y fue el primer ejercicio, la primera fase de la renovación del recorrido permanente. Nosotros teníamos un recorrido permanente de 33 salas, donde exhibimos parte de las más de 4,000 piezas de la colección del museo. Este recorrido permanente se había diseñado entre 1997 y el año 2000, y para el 2014, cuando se abre esta exposición, habían pasado 14 años sin renovar el guión, la museografía, la iluminación y los temas del recorrido permanente. A partir del 2014 decidimos hacer esta renovación de todas nuestras salas de la permanente de manera paulatina, y José María Velasco y esta exposición del paisaje fue la primera que decidimos a través de diversas juntas. Pues bien, recordamos que cuando se abrió el museo en 1982, parte de las obras maestras que se exhibían en aquella apertura eran los grandes valles de México de José María Velasco. Y aparte, dentro de los artistas patrimoniales que tenemos en el museo, es de que más obras tenemos. De José María Velasco tenemos casi 200 obras, 119 dibujos y 73 pinturas que son óleos y acuarelas. Entonces, pues, pensando con qué artista o en qué época a empezar la renovación, pues recordamos o remembramos cómo
el museo, pues, mucha gente lo conocía por estas obras de Velázquez. Tal vez la gente en general no recordaba el nombre de José María Velasco, o le decía José María Velázquez, pero sí sus imágenes han trascendido en la cultura visual de México. La han visto en la televisión, en documentales, en los libros de texto de educación pública, etc. Además, no hay que olvidar que el género del paisaje siempre es muy atractivo para todo tipo de público por lo sugestivo y lo evocativo y la paz que transmite, ¿no? Dentro de los géneros menores o los géneros de la vida cotidiana que se desarrollaron en el siglo XIX, pues el género del paisaje fue el más atractivo por encima de los retratos de la gente común, los tipos populares de sus oficios, los bodegones o naturalezas muertas o las escenas costumbristas. El paisaje estuvo por encima de estos géneros, y más aún si le agregamos el genio universal de José María Velasco, pues nos decidimos a renovar 5 salas que antes eran de recorrido temporal, que se llamaban colecciones especiales, y generar nuestro primer ejercicio de recorrido permanente. Ustedes pueden ver a través de este recorrido cómo, a diferencia del tono blanco y homogéneo de las salas del recorrido permanente que se idearon en el 2000, ahora le hemos estado dando una personalidad a las salas con los colores, en las mamparas, en la museografía. Además que hemos usado ya para estas renovaciones iluminación de LEDs, que permite tener mayor ahorro de energía y una mejor iluminación o especializada para obras. Esta se llama la representación de la naturaleza ante la naturaleza misma. ¿Qué quiere decir? Que para José María Velasco clave fue su profesor italiano en la Academia de San Carlos, Eugenio Landesio. Él trajo de Europa esta visión del paisaje romántico, poético, nostálgico, con toda esta observación puntual de los elementos de la naturaleza. Hay que pensar que en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en la época de Velasco y Eugenio Landesio, pues en el terreno de las ciencias naturales han mostrado un gran avance, sobre todo en términos de geología, en términos atmosféricos, en términos de zoología, en términos de topografía, y José María Velasco, a través del estudio de las ciencias naturales, va a transmitir a sus lienzos esto. ¿Por qué se llama la representación de la naturaleza ante la naturaleza misma en esta sala? Porque Eugenio Landesio trajo de la Academia de San Lucas de Roma el modelo donde los artistas hacían prácticas de campo, es decir, salían con su portafolio de apuntes, con su lápiz, con sus carboncillos, y empezaban a representar en hojas el árbol, la roca, el río, la montaña, la nube, y después podían ya hacer en estas prácticas de campo ante la naturaleza algunos óleos ya muy sueltos. Y cuadros como el que estoy aquí presentándoles, que se llama Vista de Guelatao de 1889, eran obras definitivas que se concluían en el estudio, pero a base de como un rompecabezas de tener todos los modelos que tenían ante la naturaleza. La montaña que ustedes pueden ver aquí en esta Vista de Guelatao, donde nació Benito Juárez, la roca, el indígena vestido de manta con itacate, la representación de las nubes, la representación de algunas plantas, seguramente ya eran modelos dibujados o algunos bocetos muy sueltos que José María Velasco ya había levantado en campo abierto. Por ejemplo, este indígena que podemos ver de manta con su itacate se está trasladando de Guelatao por el antiguo camino real hacia la capital Oaxaca, ¿no? A más o menos un poco más de 60 kilómetros de distancia, y este indígena, tenemos un dibujo dentro de esta exposición donde 20 años antes o un poco menos Velasco ya había hecho el estudio de este anciano o de este personaje, y cómo después de un par de décadas después decide integrarlo como el episodio central de este hombre que inicia este largo camino. Entonces, esta obra está concluida en un taller a partir de todos sus estudios que Velasco hizo de diciembre del 88 a enero de 1889 por un viaje que hizo a Oaxaca, porque el obispo de Oaxaca le encargó trasladarse a la capital oaxaqueña y hacer una pintura de la catedral de Oaxaca, que luego el obispo le va a enviar como un regalo al Papa. Entonces, en el camino que le llevó a Velasco un mes de la Ciudad de México a Oaxaca, un tanto apoyado por el ferrocarril, la aparición del ferrocarril desde el año de 1800
71-72 va a permitirle a que a los artistas hacer estas expediciones de campo ya no solamente a los alrededores del valle, los alrededores de la Ciudad de México, sino a territorios cada vez más lejanos, como son la zona del Pico de Orizaba, de las cumbres del Matrata en Veracruz, la zona del pueblo de Tlaxcala, o aquí, mucho más lejos, estas experiencias que tuvo José María Velasco en Oaxaca.